Buenos días, estudiantes de Corpo Sucre. Estamos en nuestra clase de procesal mercantil. Vamos a continuar nuestra clase con el tema de la reorganización empresarial. Para esto es necesario estudiar la naturaleza de los acuerdos. Los acuerdos o el acuerdo de reorganización es el propósito final de los procesos de reorganización empresarial, pero que necesitamos identificar cuál es la naturaleza de ese acuerdo. Y encontramos nosotros, señores, que la naturaleza de ese acuerdo es, hay tres teorías que nos señalan cuáles pueden ser esa naturaleza. Hay una teoría que nos dice, la teoría contractual, que nos señala que el acuerdo de reorganización es un contrato sui generis, es un contrato único que tiene algunas características especiales que lo hacen diferente a los demás tipos de contrato que ustedes debieron de estudiar en su asignatura contratos mercantiles o contratos generales. Y también vamos a encontrar otra teoría que dice que esto es de naturaleza procesal, ya que es un acto del proceso, es el acuerdo de reorganización empresarial se produce como resultado a nuestras operaciones, a las operaciones que se dan dentro del proceso de reorganización. Y también encontramos que hay una teoría ecléctica o que dice que es intermedio. Dice que es un negocio procesal, es decir, las personas se ponen de acuerdo, pero dentro de una actividad, dentro de un proceso. Ahora, estas son las tres teorías que hay. De manera general, y para esta clase, yo voy a considerar que nuestro contrato es que nuestro acuerdo procesal es un contrato sui generis. Es un contrato sui generis porque en este no vamos a darnos cuenta que vamos a tener los contratos de colaboración o los contratos correlativos normales que nosotros estudiamos en nuestras clases de contrato. Hagamos un paréntesis para recordar que el contrato correlativo es aquel en que una parte se obliga frente a la otra, y en el contrato de cooperación todos nos cooperamos, nos ayudamos, como en el contrato de sociedades o en un joint venture. En este tipo de contratos es un contrato especial porque aquí el deudor concursado no hace parte de forma directa del acuerdo. Él más bien se somete a lo que los acreedores externos e internos acuerden por él. Y él lo puede hacer en virtud al artículo 1506 del Código Civil, que nos señala que hay una aceptación tácita cuando la persona ejecuta los actos acordados o estipulados por otros. Entonces, aquí hay una aplicación directa del artículo 1506 del Código Civil, donde este deudor concursado donde este acreedor acepta lo que sus acreedores externos e internos han decidido con respecto a cómo conservar y recuperar su empresa y cómo proteger su crédito. También nos vamos a dar cuenta que en este tipo de contratos hay personas que se conocen como los disidentes. Estos disidentes son las personas los acreedores que no están de acuerdo con las decisiones que tomaron la mayoría. Sin embargo, en este contrato especial denominado acuerdo de reorganización, las minorías se someten a las decisiones de las mayorías. Esto en virtud de los incisos cuarto del artículo 31 de la ley que nos señala. Le damos este inciso cuarto para que ustedes vean qué nos está señalando. De esta manera, que las personas que no será aprobado por la mayoría. Entonces, miremos lo que dice aquí este artículo 31, que nos indica cómo deben de ser aprobados. Dice: dentro del plazo para la celebración del acuerdo, el promotor, con fundamento del plan de reorganización de la empresa y del flujo de caja elaborado para atender las obligaciones, deberá presentar el juez del concurso, según sea un caso, un acuerdo debidamente aprobado por el voto favorable de un número probable de acreedores, que represente por lo menos la mayoría absoluta de votos admitidos. Este es el inciso segundo. Y el inciso cuarto dice: el acuerdo de reorganización aprobado por el voto favorable de un número plural de acreedores que represente por lo menos
el 75% no requerirá la categoría de los acreedores votantes establecidos en las reglas contenidas en los numerales anteriores. Entonces, encontramos aquí que la mayoría es la que aprueba este acuerdo y son las mayorías las que toman las decisiones de este acuerdo. Y si leemos el artículo 34, nos dice que las estipulaciones del acuerdo deberán tener carácter general. Siempre tienen un carácter general, no importa que las haya tomado la mayoría y no sean absolutas. Los disidentes, las personas que no estaban de acuerdo, se van a ver sometidas a estas decisiones. Porque aquí, por el principio democrático que hay, las mayorías son las que toman las decisiones y las que acuerdan. También vamos a encontrarnos con otra clase de personas que son los ausentes. Los ausentes son las personas que no hacen parte, que no hicieron parte de nuestro proceso de reorganización. Entonces, estas personas realmente no van a tener mayor inferencia en estos acuerdos porque solamente cuando se haya cumplido la totalidad de las decisiones presentadas en los acuerdos de las decisiones o más bien los pagos programados y la forma programada en los acuerdos es cuando ellos pueden entrar a reclamar. Porque encontramos aquí que estas personas no hacen parte de esta negociación. Entonces, ellos se someten al acuerdo, pero no hacen parte del mismo. Ellos se toman como personas ausentes y están por fuera del mismo. Entonces, estos son las tres personas, aparte de los acreedores que concurren al proceso y que votan favorablemente el acuerdo, son las que toman las decisiones dentro de nuestro proceso de reorganización empresarial y por eso el acuerdo tiene un carácter contractual, sin restarle que el juez dentro de este tipo de procesos, él va a avalar, a decir si está o no está de acuerdo con este tipo de contratos que ha nacido o ha surgido en razón al proceso de reorganización empresarial. Entonces, también vamos a darnos cuenta nosotros aquí, y antes de estudiar la reorganización, es importantísimo nosotros entender el objetivo que tiene el proceso de reorganización. Nosotros ya lo vimos de manera general cuáles eran los propósitos de la ley, pero ahora vamos a hablar específicamente del proceso de reorganización que tiene la ley. Pero para entrar a este punto es necesario que hagamos una distinción entre la empresa y los administradores de la empresa. La empresa, señores, es esa universalidad, es esa organización administrativa de bienes, de capitales, de mano de obra, que está encaminada a generar o a desarrollar una actividad económica por medio de establecimientos de comercio. Y los administradores son las personas que se encargan de liderar los procesos de esta empresa para poder desarrollar esa actividad económica. Entonces, ¿esto para qué nos interesa? Porque lo que nosotros vamos a hacer con este proceso o lo que este proceso busca es proteger y tutelar a la empresa como una administración económica, como una unidad económica de explotación, no a los administradores. Por eso esta ley nos lleva incluso hasta sancionar a los administradores. Eso está en el artículo 5, numeral cuarto de la ley 1116 y en el artículo 83 se puede sancionar a los administradores, pero no se va a castigar a la empresa, porque la empresa es una fuente de empleo y generadora de bienestar social. Entonces, nuestra empresa en este proceso de reorganización empresarial tiene como propósito la conservación de la misma. Entonces, ¿cuál es el propósito de la reorganización empresarial? Teniendo claro
que no se va a proteger al administrador, a los socios, sino a la empresa, a la unidad de explotación económica, a la unidad organizada, a la universalidad organizada de bienes y de servicios que generan bienestar a la sociedad. Fines de la empresa, artículo 333 de la Constitución Nacional. Encontramos que el propósito es la tutela y la protección de la empresa por encima de los intereses de los administradores. Es decir, el objetivo de ella es la recuperación y la conservación de la empresa como unidad de explotación económica del empleo que genera esta. Y una vez que tengamos en cuenta que este es el propósito de reorganizarnos, vamos a darnos cuenta que ahora sí va a venir la protección de los acreedores y la protección del mismo deudor. ¿Por qué esto? Porque va a haber una subordinación de la protección del crédito frente a la conservación y recuperación de la empresa. Si nosotros lo miramos de esta manera sería, la empresa se recupera y se conserva para que ella misma pueda proteger a sus acreedores. Es decir, yo voy a tratar de que mi empresa siga produciendo, siga siendo viable para que de esta forma yo pueda proteger el crédito. Porque si esta empresa no es viable, no la puedo recuperar, no puedo hacer nada de esto, yo no me iría por un proceso de reorganización, sino que me iría por un proceso de liquidación. Ahora, miremos también nosotros que esta subordinación se va a desprender de la siguiente manera. Si los acreedores presentan un acuerdo donde se va a sacrificar la unidad de explotación económica, lo que genera el lucro para que la empresa pueda seguir adelante, es lo que se va a sacrificar, ese acuerdo de reorganización no es viable, aunque le paguen a ellos, porque el propósito principal de este proceso es conservar y recuperar a la empresa. Y obvio que si se recupera y se conserva la empresa, yo voy a proteger el crédito y protejo también al deudor porque no le elimino de entrada su fuente de generación de riquezas. Entonces, ya teniendo claro cuál es el propósito de la reorganización, que antes de conservar el crédito, de proteger el crédito, es la conservación y recuperación de la empresa, allí sí comenzamos a entender cómo va a operar este proceso. Y primero arrancamos con unos presupuestos, es decir, con algo que se tiene que cumplir antes para nosotros iniciar este proceso de reorganización. Y encontramos que esto, señores, arranca con el concepto de pluralidad de acreedores. Si yo no estoy en presencia de que haya una pluralidad de acreedores que converjan en este proceso, yo no puedo hablar de reorganización empresarial. Aquí no se van a mirar acreedores individuales. Aquí se van a mirar es una pluralidad de acreedores. Para ejemplo de esto lo vamos a mirar en nuestros artículos primero, el noveno y el artículo cuarto numeral primero, que nos dice que en este tipo de procesos se interviene la totalidad de los bienes y todos sus acreedores. Este proceso implica que todos los acreedores, de que haya un número plural de acreedores que participen en él. También vamos a encontrar el artículo noveno, que nos señala, el artículo noveno de esta ley, que nos habla de que siempre van a ser dos o más acreedores que van a ser parte de esto, que siempre hay una inminencia de pago frente a los acreedores. Siempre vamos a estar en presencia de esa pluralidad de acreedores en este tipo de proceso, porque aquí lo que se busca es un global o un todo. Entonces, ese es el primer presupuesto, que vamos a ver una intervención de todos los acreedores, de la pluralidad de acreedores que tiene el deudor. Encontramos después de esto el presupuesto subjetivo.
Y cuando yo me hablo del presupuesto subjetivo es porque tengo que estudiar quién pueden ser los sujetos pasivos de esta ley. Y los sujetos pasivos de esta ley van a ser básicamente dos. Van a ser las personas naturales, comerciantes, ya vimos en la clase anterior que los no comerciantes se regirán por el Código General del Proceso. Y también pueden ser las personas jurídicas. Ahora, con respecto a las personas jurídicas, tenemos que dejar claro que pueden ser sujetos de reorganización personas jurídicas sin ánimo de lucro y personas jurídicas con ánimo de lucro. Y con respecto a las personas jurídicas con ánimo de lucro, encontramos a las sociedades comerciales, a las sociedades de economía mixta, a las sucursales extranjeras, a las personas, a las empresas unipersonales, a los patrimonios jurídicos que estén afectados por actividades mercantiles. Y tenemos que tener en cuenta todas las exclusiones que nos señala el artículo 3º de la ley 1116, que nos indica cuáles son las personas que van a estar excluidas. Pero ¿quién puede ser el sujeto pasivo de este procedimiento? Es decir, ¿quién va a ser nuestro deudor concursado? Serán las personas jurídicas sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro que no estén excluidas en el artículo 3º y las personas naturales comerciantes. Con respecto al presupuesto objetivo que vamos a tener en cuenta en esta clase de proceso, vamos a darnos cuenta que este presupuesto nos va a indicar que hay dos presupuestos que se tienen que indicar. ¿Cuál es el primero? La cesación de pagos. Y esta cesación de pagos, fíjense que yo no estoy hablando de incumplimiento, porque hay una cosa que es el incumplimiento de una obligación, que es un acto jurídico, y otra cosa es la cesación de pago. El incumplimiento es que yo debía de pagarte el 30 de marzo y hoy 1 de abril no te he pagado. Ahí te estoy incumpliendo, pero no estaríamos hablando de una cesación de pagos. La cesación de pagos es interna, es propia de que yo no voy a poder cumplir, no voy a poder pagar ni hoy, ni mañana, ni dentro de 2 meses, porque he cesado de tener la posibilidad de pagar, no simplemente he incumplido. Entonces nosotros nos vamos a dar a entender cuando estamos en este presupuesto de cesación de pagos, que está regulado en nuestra ley 1116, la van a encontrar ustedes en el artículo 9. En el artículo 9 les va a decir a ustedes que nosotros tenemos unos supuestos de admisibilidad y que en el proceso de reorganización un deudor supone la existencia de 2 situaciones, ya sea la cesación de pagos o la incapacidad inminente. Entonces, miremos la cesación de pagos, sabemos que no es por ni remota idea lo mismo que el incumplimiento. En la cesación de pagos estoy yo en una imposibilidad financiera de poder responderte. El incumplimiento yo me incumplí por 1 o 2 o 3 días, pero en la cesación de pagos es una imposibilidad constante. Mi economía, mi contabilidad no me permite pagarte. Entonces, esta cesación de pago se va a tener cuando yo incumpla por más de 90 días. Ojo, más de 90 días. Yo allí ya no estoy hablando de un mero incumplimiento, ahí estoy hablando de que ya yo no puedo pagar. Más de 90 días de 2 o más acreencias o obligaciones a favor de 2 o más acreedores. Entonces, si yo tengo 2 o más obligaciones con más de 90 días y esas obligaciones están en cabeza por el principio de pluralidad, ahí hay mucho ojo, de 2 o más acreedores o por lo menos yo tengo unas demandas ejecutivas de 2 o más acreedores y esos acreedores representan por lo menos el 10% de mi pasivo a cargo al momento de la solicitud, yo estoy cumpliendo el presupuesto objetivo de admisibilidad. ¿Cuál es ese presupuesto objetivo? Pues hay una pluralidad. Yo sí soy un deudor porque hago parte de ser ese sujeto pasivo.
o sea, estoy legitimado en causa para poder ser sujeto pasivo de un proceso de reorganización. Y aparte he entrado en una cesación de pago que son más de 90 días de acreencias que equivalen al 10% de mi pasivo, ¿vale? Entonces, si A y B sumados dan el 15% del pasivo, ya ellos tienen un presupuesto de admisibilidad. Entonces, señores, en este caso es necesario tener en cuenta dos cosas. Primero, que se presume, porque cuando sabe que está en cesación de pago, que se presume que esa persona está en cesación de pago cuando incumple más de 90 días en el pago de una creencia. Cuando ese incumplimiento se mantiene en un tiempo de más de 90 días. Y el otro que vamos a tener aquí en claridad es el origen que tiene que tener esa obligación que yo estoy incumpliendo. Porque esa obligación se tiene que dar en desarrollo de la actividad mercantil que yo tengo. No se va a dar en el desarrollo de otra cosa. Por eso más adelante vamos a darnos cuenta que la ley nos va a decir que las obligaciones de alimento no hacen parte, no las puedes mentar aquí, aunque sí las vas a contar, pero no puedes hablar de cesación de pagos por obligaciones de alimento o ese tipo de obligaciones, porque eso no fue algo que se dio en el desarrollo de mi actividad mercantil, en caso de una persona natural. Ahora, si es el deudor de una empresa unipersonal y le gusta irse de viajes y gastar y todo lo demás, esa persona, esa obligación no están haciendo en el ejercicio en el desarrollo de la actividad económica. Ahora, el otro presupuesto que se puede dar no solamente es en la cesación de pago, es que hay una incapacidad inminente de pago. Ojo, esta incapacidad inminente de pago no es subjetiva, no es que yo creo que voy a entrar, no. Es que las condiciones de mercado y internas de la estructura de esa persona van a llevarle a decir que va a incumplir dentro del próximo año las obligaciones. Vamos a poner un caso del coronavirus, ahora utilizando el caso. ¿Cuántas empresas pequeñas saben que no van a poderle cumplir a sus trabajadores, a sus proveedores, a la gente que da? Porque, o sea, ellos lo han incumplido, no, hasta marzo todo el mundo va bien, pero de ahí en adelante saben que no van a poder cumplir porque hay unas situaciones inconcretas en el mercado o del interior de su administración, y en este caso sería el coronavirus, la emergencia sanitaria que te lleva a un aislamiento obligatorio para conservar la vida, la salubridad, que no vas a vender, no vas a poder hacer lo que estabas haciendo, porque hay una fuerza que afecta gravemente el cumplimiento de tus obligaciones. O sea, tú no le vas a poder cumplir a bancos, no le vas a poder cumplir. Entonces, esto sería esta clase, o sea, la reorganización sería una salida para todos los comerciantes, porque yo voy a decir, hey, un momento, mire, yo tengo una incapacidad inminente de pago, yo a ustedes no les he cumplido, pero no voy a poderles cumplir, porque no voy a poder vender por lo menos durante los próximos 4 meses que se arregle esta situación. O aquí Claudia Claudia López ahora salió diciendo que no se iba a poder, que por lo menos esto se iba a alargar 3 meses. O sea, esa gente sabe que no le va a poder cumplir a sus trabajadores porque hay unas situaciones concretas en el mercado, en la realidad nacional, que les va a permitir decir esta clase de afirmaciones. Entonces, este proceso les permitiría a estos comerciantes iniciar un proceso de reorganización empresarial. Entonces, ya está claro los presupuestos que yo debo de tener. El presupuesto de la pluralidad de acreedores, siempre tengo que buscar un número plural de acreedores, que el presupuesto subjetivo, que me va a terminar diciendo quiénes son las personas que pueden ser deudores concursados, y un presupuesto objetivo que tiene que ver cuando yo tengo que probar que estoy o en cesación de pagos o estoy en incapacidad inminente de pago. Entonces, ahora que ya vimos eso, pasemos a estudiar cuáles son los requisitos sustanciales y requisitos formales. ¿Qué diferencia hay entre un requisito formal y un requisito sustancial? Pues el requisito sustancial son requisitos que se me exigen a mí, no para, son exigencias no de actuaciones procesales, sino de actuaciones que yo tengo que hacer para poder
demostrar o acreditar que yo puedo acceder a este proceso de reorganización. Entonces, ¿cuál es esta primera, estos requisitos sustanciales? Los estamos señalados en el artículo 10º de nuestra ley 1116. Y encontramos que en este artículo 10º vamos a encontrar que estas personas de nuestro artículo 10º, dice que deben de acreditar la cesación de pago, aparte de acreditar esos supuestos de cesación de pagos, deben de acreditar otras cosas. Y la primera cosa es que no enervarse o evitarse la causal de disolución dentro del término previsto. ¿Cómo así? Señores, ustedes saben que cuando en un proceso de disolución, nosotros nos disolvemos y nos liquidamos voluntariamente. Pero puede haber que a veces en nuestra disolución, las causales con las cuales nos disolvimos puedan subsanarse. Ejemplo, que haya una mayoría de socios más allá de lo que la norma se nos permite, o que se reduzcan los socios, o que hay una imposibilidad de desarrollar el objeto social, cualquiera de esas, encontramos que yo puedo subsanarle y que la ley me da 18 meses. Resulta que yo dentro de esos 18 meses decidí reorganizarme empresarialmente y sacar a mi empresa adelante y organizar lo que estaba mal. Entonces, si yo estoy en un estado de disolución, yo puedo decir, y todavía la causal, los 18 meses no han pasado, yo en alguno de esos 18 meses puedo iniciar un proceso de reorganización para reactivar la empresa. Pero si ya ha pasado el proceso de los 18 meses, ya yo no puedo reactivar mi empresa, porque ya todos los actos que vaya a hacer después de eso son actos de liquidación, tendientes a liquidar la sociedad. Entonces, uno de los requisitos es que se tiene que dar dentro de los tiempos establecidos por la ley para enervar las causales de disolución. Otro requisito que tiene que demostrar esta persona es que tiene que llevar la contabilidad de forma regular. Y esto es muy sencillo, muy obvio, señores. Es que si nosotros no cumplimos con esta obligación que está en el código, en el artículo 19 para los comerciantes, de llevar su obligación, es una obligación y la debe tener bien y debe saber bien para poder verificar. Más adelante vamos a ver que tiene que llevar, por ejemplo, los estados financieros, tiene que demostrar cuáles son las causas que llevaron a esa crisis económica, y eso lo va a hacer cuando con una contabilidad bien llevada. Y si él no lleva bien esa contabilidad, esas decisiones se van a tomar con base a errores que pueden haber en esa contabilidad. Y la tercera es que si el deudor tiene pasivos pensionales a su cargo, él tiene que haber presentado el cálculo actuarial o el pago de las mesadas pensionales. Esto se aplica no para los deudores actuales, sino para los deudores los deudores anteriores a la ley 100. ¿Por qué anteriores a la ley 100? Es que si usted tenía pasivos pensionales, usted tiene que demostrar que está al día con esas obligaciones por el ese carácter especial que tienen las deudas laborales. Entonces, estos presupuestos, estas tres cosas tienen que estar. Si yo he pagado pasivos pensionales y estoy al día en ese pasivo pensional que está a mi cargo, yo lo aporto, yo demuestro, mire, es que yo no es para defraudar a mis pensionados que yo estoy pagando, y ni tampoco pues porque yo quiera brincarme a ninguna de estas personas, sino que estoy en una crisis y por eso necesito reorganizar. Entonces, estos son los presupuestos sustanciales. Ahora miremos cuáles son esos presupuestos formales que están señalados en nuestro artículo 13. Es bastante largo, señores, no los voy a leer ahora porque no tiene sentido, pero sí los voy a enumerar. Entonces, pero hay dos cosas que yo quiero tener en cuenta. Los requisitos formales, esas son así como las demandas, cuando ustedes cogen una demanda en el Código General del Proceso y ustedes señalan que debe tener el nombre del demandado, el representante, la
el domicilio, si es un mayor o menor de edad, la identificación, los hechos, las pretensiones, los supuestos de derecho que hagan parte, el juramento estimatorio si lo tienen. Esos son requisitos formales, de forma de la demanda. Bueno, nuestra solicitud de admisión también tiene que tener unos requisitos de forma. Y nuestros requisitos cambian si la solicitud las presenta el deudor o el deudor y los acreedores, eso es un grupo, y el otro grupo si solamente lo presentan los acreedores. Entonces, si solamente lo van a presentar, el deudor o el deudor y los acreedores, ambos lo van a presentar, ellos deben de presentar primero, acompañar a su solicitud de admisión todos los 5 estados financieros básicos de los últimos 3 periodos de ejercicio. Es decir, supongamos que ahora alguien con la crisis del coronavirus se quiera reorganizar. Esa empresa, ¿qué debe de hacer? Esa empresa debe de hacer primero, presenta su solicitud y a esa solicitud le debe anexar los 5 estados financieros básicos de los últimos ejercicios. Es decir, debe presentar el de 2019, 2018 y 2017 para que la superintendencia o el juez que lo conozca entiende qué está haciendo. También debe de presentar los 5 estados financieros con corte al último mes. Estamos en abril, tiene que ser con corte a 31 de marzo, que debe de presentarlo y también debe de ir firmado. También debe de presentar una lista de activos y pasivos que tenga a la fecha de la presentación de la solicitud. Debe de dar una memoria explicativa de cuáles fueron las causas que lo llevaron a esa situación de insolvencia, a esa situación donde no tiene cómo pagar o ha entrado en cesación de pagos o en un inminente riesgo. También encontramos que en caso de que él debe de hacer un flujo de caja para para explicar cómo va a atender sus obligaciones. Va a decir, mire, yo por el coronavirus estoy grave. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí al fracaso. Pero me propongo la meta de que voy a vender, por ejemplo, una mueblería, que voy a vender 2 camas y yo con esas 2 camas voy a ir comenzando a pagar, con esa venta mensual mínimo de 2 camas, que me paguen de contado, voy a pagar a los acreedores laborales. Esa es la forma más general que nosotros estamos en presencia de eso. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que también tiene que haber un plan de negocios de cómo se va a reorganizar, porque es que acuérdense que él no simplemente va a pagar deudas, él va a conservar y a recuperar la empresa. Entonces, por eso necesita ver cuál va a ser ese flujo de caja, cómo va a atender las obligaciones y tiene que haber un plan de negocios. Es que para yo manejar este negocio necesito quitar esto, poner esto, hacer aquello, dejar de hacer esto. Y tiene que haber un proyecto de graduación y calificación de los créditos que tienen que hacerse de acuerdo con las normas del Código Civil. Ahora, si solo lo presentan los acreedores, pues el acreedor no tiene, obvio, los estados financieros, no tiene tampoco una memoria explicativa de por qué llegó a esa crisis, ni tampoco tiene que entender, por ejemplo, cuál es el posible flujo de caja que tenga. Si lo presentan los acreedores, nos vamos al parágrafo del artículo 3. Y aquí dice que cuando la solicitud sea presentada por los acreedores, se debe acreditar con prueba siquiera sumaria la existencia de la creencia, ¿vale? Y la fecha desde la cual está vencida y la existencia de los supuestos que van a llevar a la incapacidad de pago inminente. Entonces, no se le va a pedir todo lo demás porque vamos a darnos cuenta que cuando lo presentan los acreedores, el juez, nuestra superintendencia, va a solicitarle a mi deudor que dentro de un término presente los documentos y rinda las explicaciones que se le pidan, porque esas informaciones no las tiene el acreedor.
Esas las tienes el deudor. Entonces, aquí, aparte de la solicitud, se me va a exigir es que demuestre sumariamente la existencia y fecha de las obligaciones vencidas a su cargo o de las causas que generarían la imposibilidad de pago. Eso es con respecto a los requisitos que se tendrían que tener en cuenta para la solicitud de admisión. Ahora, miremos esto de la apertura de la liquidación. Vamos a aperturar nuestra reorganización. Y para eso nosotros nos vamos a mirar primero quiénes son los que están legitimados para iniciar, para pedirle al juez que inicie un proceso de reorganización empresarial. Y encontramos que la primera persona que está habilitada será nuestro deudor. Ese deudor, que sea una persona natural o jurídica, si es natural, tiene que ser comerciante, si es jurídica, no tiene que estar dentro de las exclusiones del artículo tercero. Entonces, el artículo 11 nos dice, el inicio del proceso de reorganización podrá ser solicitado únicamente si es por cesación de pago, puede hacerlo el deudor, ¿vale? Solo el deudor. El deudor no necesita a nadie para solicitar esto, igual si es por incapacidad inminente de pago. Ahora, si es por cesación de pagos, el acreedor puede hacerlo un solo acreedor. Un solo acreedor puede hacerlo si es por cesación de pagos. Pero, eso no quiere decir que no se requiera demostrar la pluralidad. Él tiene que demostrar que, aunque él fue el que inició el proceso, sí se cumple que hay dos acreencias que tienen más de 90 días sin cumplirse y que esas acreencias están en cabeza por lo menos de dos acreedores. Entonces, aunque sea un acreedor único quien inicie de manera el proceso de liquidación por la causal de cesación de pagos, él lo puede hacer siempre y cuando demuestre que hay otras acreencias que están en esa misma situación. También lo puede hacer la señora Superintendencia de Sociedades cuando hace esa supervisión al respectivo acreedor o deudor. También lo puede hacer, en este caso, nuestros acreedores, podemos hacerlo acreedores, pueden hacerlo acreedores, pero ya es un número plural cuando estamos en incapacidad inminente de pago. Pero estos acreedores que van a pedir esta cesación inminente de pago tienen que ser acreedores externos, que no tengan una vinculación ni a los deudores, ni al deudor, o sea, a la empresa, o a los socios. Acreedores externos sin vinculación. Pero un número plural, cuando yo lo voy a pedir, es por incapacidad inminente de pago. También nos vamos a dar cuenta que hay unos casos especiales que la ley señala que están legitimadas unas personas de manera especial en unos casos determinados. ¿Cuáles son esos casos determinados? Pues las matrices, cuando estamos en presencia de grupos empresariales, cuando estamos en presencia de matrices controladas, controlantes. Entonces nos vamos a dar cuenta que en estas personas el artículo 12 nos señala que de manera conjunta la matriz con la subordinada pueden pedir la reorganización empresarial, puede pedirlo de oficio la superintendencia, pueden también pedirse cuando se ha consolidado el patrimonio, o sea, se unen los patrimonios de todas esas matrices y en ese momento también se pide la reorganización empresarial. También se está legitimado para pedirlo en el caso de los patrimonios autónomos, los voceros o fiduciarios. También puede hacerlo el fideicomitente y los titulares de los créditos que tenga ese patrimonio autónomo. Y con respecto a las sucursales extranjeras,
pues lo puede pedir el representante de sucursal extranjera, él solito, los acreedores o de oficio la superintendencia de sociedad. Entonces, eso con respecto a la apertura de quién está legitimado para pedir que se abra ese proceso de reorganización. Vamos a encontrar también nosotros que en el código y en las partes anteriores se nos decía que cuál era la oportunidad para presentar, y era un requisito de admisión, la oportunidad o el término para presentar este tipo de procesos. La ley 1116 no menciona nada de eso, por consiguiente la oportunidad será aquella que vea, la oportunidad precisa será aquella que vea el deudor o sus acreedores o las super sociedades, y nos vamos a dar cuenta que esto no va a ser la oportunidad o el periodo, no va a ser lo que va a limitar el acceso a eso. Entonces, también vamos a encontrar, mis queridos señores, que si se limita, si hay una limitación para que se presente la solicitud de reorganización por parte del contrato social, que se diga que usted no podía, usted para poderte presentar la reorganización, usted tenía que, los acreedores tenían que tener el voto favorable de la asamblea o cualquier cosa de esa, alguna limitación, cualquier limitación a pedir este proceso es ineficaz de pleno derecho, es decir, se tiene como no escrita, es como si nunca se hubiese pactado en el contrato social. No hay ninguna limitación para acceder al proceso de reorganización. Ni que me diga, no, es que antes de iniciar el proceso de reorganización tenemos que conciliar. No, nada. Cualquier limitación para acceder se entiende como no escrita, porque cualquier persona que esté dentro de las causales, dentro de los legitimados por activa, los acreedores o el deudor, podrá ir a pedir su proceso de reorganización. Ahora, ¿cuáles son esos efectos que se tienen por haber presentado la solicitud de reorganización? Entonces, para ello nos tenemos que ir a nuestro artículo 17 del Código. El artículo 17 dice efectos de la presentación de la solicitud de admisión. Fíjese que no estoy hablando que el juez se ha pronunciado ni ha dicho nada. Simplemente el juez yo presenté la solicitud en la oficina de reparto o ante la superintendencia. ¿Qué pasa desde ahí? Básicamente ahí hay un juego de palabras y hay unas expresiones que nos tienden a confundir, pero básicamente lo que se nos está prohibiendo a los administradores, se le prohíbe a los administradores realizar cualquier enajenación que no comprenda o no haga parte del giro ordinario de los negocios. Es decir, no puede hacer actos dispositivos de los activos o del patrimonio que no esté o que no haga parte del giro natural de ese deudor. Entonces, no podemos hablar en estos procesos no, es que todavía no se ha admitido, yo puedo hacerlo, no. Desde el momento en que usted lo presenta, se lo presentan a usted como administrador le queda prohibido realizar cualquier acto o contrato que vaya a disponer de activos que no haga parte esa disposición del giro ordinario de esa empresa. Ahora, si ustedes me dicen, ay, es que se puso a vender apartamentos y era constructora, o sea, allí sí, pero si se vendió el local y yo era una fábrica de zapatos, pues allí sí es distinto. Porque es así, mi actividad es vender zapatos y no vender locales. En cambio que si yo soy una constructora, pues mi actividad principal sí va a ser eso. Ahora, si yo como administrador incumplo eso, yo tengo dos posibilidades. ¿Cuál me van a poder sancionar? Ya sea porque me remuevan y me toca pagar los perjuicios que he ocasionado a la sociedad, a los socios y a los terceros, o me van a poner una multa hasta de 200 salarios mínimos por haber dispuesto del patrimonio antes de la fecha. Entonces, queda claro
que está prohibido desde la presentación. No estoy hablando de que lo emita, simplemente desde la presentación. Ahora, después de que ya se admitió, el administrador tampoco va a poder disponer sin previa autorización del juez. Y si lo hace sin previa autorización del juez, ese acto de disposición será ineficaz de pleno derecho. Es decir, no necesita pronunciamiento, es como si no se hubiera hecho. Porque después la administración la tiene quien es el promotor o el liquidador, el promotor, y siempre vigilado bajo el juez. Ahora, esta limitación no tiene nada que ver, esta liquidación, con el pago de las deudas fiscales, laborales y de proveedores. Eso sí lo va a poder seguir pagando. Lo que no va a poder es aquello que sea extraordinario o que se salga de este parámetro, que no se haga parte del giro ordinario del acreedor. Encontramos también, señores, que después de que ya yo la presenté, se puede pasar dos cosas. O me la admiten o me la rechazan. ¿Quedó claro? Son las dos cosas que puede pasar con mi admisión, con mi solicitud. Ya sabemos qué tiene que tener. Yo soy un deudor, voy a presentar mi solicitud de reorganización, presenté mi informe, solicito, señores, que hago mi memoria descriptiva, aporto los 5 estados financieros básicos de los últimos 3 años de ejercicio, del último mes, hago mi proyección de flujo de caja, presento mi plan de negocios, o sea, hago mi calificación y graduación de crédito, tengo todo, lo presento, no he hecho ningún acto de disposición, está ante la super. ¿Qué pasa en ese momento? Nos lo señala el artículo 14 de la ley 1116. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, una vez recibida la solicitud, el juez del concurso tiene para cumplir y para pronunciarse sobre ese documento 3 días. Y en esos 3 días él va a verificar que lo que usted me entregó, que la solicitud está completa y tiene todos los requisitos. Si la solicitud está completa, él emite un auto de admisión del trámite de reorganización. Pero si mi admisión no está completa, le falta algo, el juez me lo va a devolver y me va a dar un periodo de ¿cuánto? De 10 días para que yo, deudora, presente los papeles que me hacen falta. Si yo no lo presento de manera oportuna o la información no está completa como él me la pidió, rechazan la solicitud y toca volver a presentarla. Obvio, al rechazar la solicitud también se cae pues la provisión que está allá abajo. Ahora, si yo soy el acreedor que presenta los papeles, acuérdense que el acreedor no tenía que presentar todo ese montón de cosas, él simplemente tenía que demostrar que el crédito de él existía y las fechas de pago, o en caso de que fueran varios que estuvieran en una inminente cesación de pagos, ¿qué tiene que hacer? Esa solicitud el juez la mira y le va a dar 30 días al acreedor para que el acreedor presente todos los documentos que están señalados en nuestro artículo 13. Si esa información no cumple dentro de esos 30 días, él presentó algo, no cumple los requisitos que exige la norma por X o Y situación, encontramos que se le van a dar 10 días más para que presente los papeles. Te dan 30 para que él lo presente todo. Si dentro de esos 30 no lo presenta completos o simplemente no los presenta, se le van a dar 10 días más para que él los presente. ¿Quedó claro? Y si después de esos 10 días él no presenta ningún papel, pues allí se va a pedir la remoción de los administradores y se va a ordenar la admisión del proceso de liquidación judicial. Es decir, se le castiga por negligente. Se remueve el administrador y se va al proceso de liquidación judicial.
Ahora, señores, también podemos darnos cuenta que de oficio jueces, el juez, que en este caso es la superintendencia, puede iniciar un proceso de reorganización empresarial en 3 eventos. Primer evento, cuando la superintendencia se da cuenta que una empresa o una sociedad mercantil que está sometida a su vigilancia y control ha entrado en una cesación de pago prevista ya, es decir, más de 90 días con dos acreedores que representan por lo menos el 10% del activo. Y o también va a poder pedir que se inicie de oficio cuando una entidad administrativa que vigile a esa empresa pida que se abra el proceso de reorganización. Ejemplo, la Superintendencia de Transporte puede pedir que se abra la reorganización empresarial a determinada empresa transportadora que cumple con a la cual ella está sometida. Y también vamos a darnos cuenta que cuando hay un proceso de insolvencia de una vinculada o de un patrimonio autónomo que tiene una relación de matriz o controlante, también la superintendencia en ese momento podrá pedir que se vincule a esa subordinada al proceso. Entonces, esos son los 3 casos en los cuales la superintendencia lo puede iniciar de manera oficiosa. El juez del concurso, un juez civil del circuito, también puede hacerlo, pero solo en el segundo caso, o sea que una autoridad administrativa que vigile a alguna empresa se le pida que inicie el proceso de reorganización. Bueno, señores, con esto nosotros hemos terminado toda la parte general de los requisitos del inicio del proceso de reorganización. La próxima semana vamos a trabajar, la próxima clase, trabajamos ya el inicio del proceso, cuáles son los autos que va a sacar ese juez, cuáles son los efectos de ese inicio, cómo se hace la clasificación y graduación de crédito y el acuerdo de reorganización. Yo creo que nos vamos a demorar como 2 semanas más en este tema porque este tema es bastante largo y no quiero como presionarlos y meterlo todo en un solo paquete. Entonces, deseo que se lean esto, yo les vaya a estar subiendo material para que hagan la respectiva lectura. Bueno, señores, muchísimas gracias por su atención. Pasen un feliz día.